La confesión que, por honor, lo obligaba a repudiarla para siempre, fue lo que lo forzó a tomar una decisión que no solo salvaría al amor de su vida, sino que redefiniría el alma de su nación. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. En las majestuosas e implacables sierras de Chihuahua, donde el viento esculpía las rocas y la supervivencia era una plegaria susurrada al amanecer, vivía Kenai, un guerrero, Chiricahua, cuya reputación lo precedía, imponente como las montañas que llamaba hogar. Su nombre, que significaba tierra plana, era una amarga ironía, un eco de su deseo más profundo por una paz que la vida le había negado. Detrás de la fuerza de sus músculos y la precisión de sus golpes, sus ojos cargaban una melancolía antigua, la sombra imborrable de un ataque de soldados mexicanos que le había robado a su primera familia. Era un hombre forjado en el dolor, gobernado por un rígido código de honor, pues era la única estructura que aún lo mantenía en pie, un escudo contra el miedo de sentir y perderlo todo de nuevo. El sol de 1870 lanzaba un brillo anaranjado sobre el claro, donde dos clanes, antes rivales, se reunían para presenciar la unión que sellaría la paz. La tensión era palpable, una mezcla de esperanza y desconfianza que flotaba en el aire junto con el polvo. En el centro de todo estaba Kenai, y frente a él, la joven Nalin, prometida para cimentar esa frágil alianza. Su cuerpo estaba envuelto en un manto ceremonial, el rostro cubierto por un velo que guardaba los secretos de su clan y de su propio ser. Para todos, aquel era un acto político, un sacrificio necesario, pero para Kenai era el fantasma de un futuro que no estaba seguro de querer, un paso hacia una conexión que temía más que a cualquier enemigo en el campo de batalla. El silencio era profundo, cada respiración suspendida a la espera del momento que lo cambiaría todo. Con la solemnidad que el momento exigía, Kenai extendió la mano, sus dedos rozando la delicada tela del velo. Por un instante que pareció una eternidad, dudó. Revelar su rostro era aceptar el futuro, era sellar el pacto no solo con el clan de ella, sino con su propio destino. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la fina trama, y fue entonces, antes de que cualquier otra persona pudiera oír, que los labios de ella se movieron, liberando un susurro cargado de pánico y resignación. «No estoy limpia». La frase fue como una flecha de hielo, perforando el ruido silencioso de su corazón. No era una advertencia, era una sentencia, una confesión que, según las leyes ancestrales que él juró defender, lo obligaba a retroceder, a romper el acuerdo y a deshonrarla públicamente para proteger el honor de su pueblo. Antes de que Kenai pudiera procesar el peso de aquellas palabras, la mano de ella, temblando, soltó el broche del manto ceremonial. La pesada manta de lana tejida se deslizó de sus hombros, cayendo al suelo con un golpe sordo que resonó en el silencio mortal que se había instalado. La verdad, antes susurrada, ahora gritaba para que todos la vieran. La piel de su cuello y brazos cargaba las marcas pálidas y desfiguradas de una antigua enfermedad, cicatrices que la comunidad veía no como una señal de supervivencia, sino como un presagio de desgracia, un toque de los espíritus oscuros. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud, un sonido de horror y repulsión. Y para Kenai, el guerrero cuya fuerza era legendaria, el mundo se detuvo. Su corazón, que había latido con fuerza en tantas batallas, se detuvo. En ese instante, no vio a una novia, sino la personificación de su mayor miedo, una nueva pérdida, ya anunciada. El silencio se rompió en 1000 pedazos, astillado por susurros venenosos que se esparcieron por la multitud como fuego en pasto seco. La deshonra, la impureza, la maldición.
Las palabras eran piedras lanzadas contra Nalin, que permanecía inmóvil, su dignidad una armadura contra el desprecio de todos. Del otro lado, Kenai sintió la mirada cortante de Itzae, sombra del cuervo, un anciano rival cuya ambición era tan vasta como las tierras que disputaban. En los ojos de Itzae, Kenai no vio sorpresa ni pena, sino un brillo de triunfo. La impureza de Nalin era el arma perfecta que necesitaba para minar el liderazgo de Kenai, para deshacer la alianza a la que tanto se había opuesto y para reafirmar su poder a través del miedo y la superstición. La ceremonia de paz se había transformado en un tribunal, y Kenai era el juez, el jurado y el verdugo. Cada segundo que Kenai permanecía en silencio era una afrenta a la tradición. Podía sentir la impaciencia de su gente, la exigencia tácita de que la repudiara, que la enviara al exilio y limpiara la mancha que ella representaba. El código de honor que había guiado toda su vida era claro, una línea recta e inquebrantable. Sin embargo, al mirar a Nalin, no vio la personificación de un mal presagio. Vio a una sobreviviente. Vio en el temblor de sus manos la misma lucha desesperada que él libró en el silencio de sus noches, la batalla contra las cicatrices que no se ven, pero que pesan en el alma. Rechazarla sería rechazar una parte de sí mismo, la parte que mantenía encerrada, herida y escondida. El guerrero y el hombre libraban una guerra dentro de él, bajo la mirada de dos naciones. El valor de Kenai en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de este y otros increíbles viajes de superación, aprovecha para suscribirte al canal. Y entonces se movió, no con la furia que esperaban, ni con las palabras de repudio que la tradición exigía. Kenai levantó una mano no para atacar, sino para imponer silencio, un gesto que acalló a la multitud instantáneamente. Sus ojos recorrieron los rostros impactados de su gente, deteniéndose por un momento en el de Itzae, en un desafío mudo que prometía consecuencias. Luego se dio la vuelta, ignorando a los ancianos y al consejo, y se acercó a Nalin. Con una delicadeza que nadie jamás asociaría al guerrero, tocó su brazo. No hubo palabras, solo una orden silenciosa para que lo siguiera. Al conducirla lejos del centro de la ceremonia deshecha, cada paso era un desgarro en el tejido de las leyes ancestrales, un acto de rebelión que lo ponía no solo en contra de su rival, sino en contra del propio mundo que había jurado proteger. Llevó a un refugio escondido, un pequeño oasis de sauces llorones que caían sobre las orillas de un arroyo sereno, un lugar donde el sonido del agua corriente ahogaba los murmullos del campamento. Allí, lejos de las miradas acusadoras, la tensión entre ellos cambió, convirtiéndose en algo más íntimo y peligroso. Kenai la soltó y se alejó, el conflicto visible en cada músculo tenso de su espalda. No ofreció consuelo. Su deber de guerrero todavía luchaba contra el impulso de empatía que ella había despertado en él. Se volvió para encararla, sus ojos ya no los de un novio, sino los de un juez en busca de la verdad. «Cuéntame». Su voz era grave, una orden áspera que apenas disimulaba la profundidad de su propia agonía. «Cuéntamelo todo. Y que no haya mentiras entre nosotros, pues ya hay suficiente deshonra por un día». Nalin levantó la barbilla, una llama de desafío encendiéndose en sus ojos llorosos. Su voz, al principio un hilo tembloroso, ganó fuerza a medida que las palabras se derramaban, pintando un cuadro de horror y resiliencia. No habló de un amante prohibido, como sugerían los susurros en el campamento. En cambio, narró el día en que su propio campamento fue reducido a cenizas por bandidos, una masacre de la que ella fue la única sobreviviente. Capturada y herida, fue abandonada para morir, y fue en la soledad de su cautiverio que la fiebre la consumió, marcando su piel,
pero no quebrando su espíritu. Sus cicatrices no eran una señal de deshonra, sino el testamento de su voluntad de vivir, un mapa de una batalla que libró y ganó sola, lejos de su gente. Contar su historia era un acto de purificación, reclamando la verdad de su sufrimiento. Kenai escuchaba, y cada palabra de ella era un golpe en su armadura. La historia de ella no era sobre vergüenza, era un espejo oscuro de su propia pérdida. El ataque sorpresa, el humo, los gritos, la sensación de ser el único en pie en un mundo de fantasmas. Él conocía ese dolor. Lo cargaba en silencio, una herida interna que nunca cicatrizó. Por primera vez vio más allá de la novia prometida, más allá del problema político. Vio a una igual, un alma que también había caminado por el valle de la muerte y había regresado marcada. La empatía, una emoción que había enterrado con su familia, comenzó a brotar en su pecho, fuerte y dolorosa. Se dio cuenta de que la impureza de ella era de la misma naturaleza que la suya, la marca imborrable que la supervivencia deja en aquellos que lo pierden todo. La confesión de ella flotaba en el aire entre ellos, tejiendo un lazo frágil y peligroso. Kenai, el hombre que había entrenado toda su vida para exteriorizar la fuerza y ocultar cualquier vulnerabilidad, se sintió expuesto de una forma que ninguna batalla jamás consiguió. Se acercó y sin decir una palabra le extendió su cantimplora de agua, un gesto simple que cargaba el peso de una aceptación provisional. Verla beber, ver la vida y el agotamiento en su rostro, despertó en él el instinto protector que creía muerto y enterrado, y eso lo aterrorizó. Proteger significaba importar. Importar significaba abrir la puerta al dolor de la pérdida una vez más. Cada momento que pasaba a su lado no solo estaba desafiando las leyes de su tribu, sino también las leyes que le impuso a su propio corazón herido. La soledad de ellos fue interrumpida por el suave sonido de pasos que se acercaban. Era Tainá, la hermana menor de Kenai, cuyo nombre, Estrella de la Mañana, reflejaba la luz que llevaba en su espíritu. En sus brazos traía una cobija de piel de conejo y un pequeño tazón de estofado caliente. Sus ojos no contenían el juicio del resto de la tribu, sino una compasión profunda y genuina. Se acercó a Nalin con cuidado, ofreciéndole el alimento no como caridad, sino como un gesto de sororidad, de bienvenida silenciosa. Para Nalin, que solo esperaba el exilio o la muerte, aquel simple acto de bondad fue como la primera lluvia después de una larga sequía, una prueba de que la humanidad todavía podía florecer incluso en el suelo más árido del miedo y el prejuicio. Tainá era el puente, la esperanza de que no todos los corazones estaban cerrados. Mientras una frágil alianza de compasión se formaba junto al arroyo, en el corazón del campamento, Itzae tejía una red de miedo. El sombra del cuervo no necesitaba gritar. Sus susurros eran mucho más eficaces. Se movía entre las fogatas, su figura encorvada proyectando una sombra ominosa, hablando no sobre la ruptura de un acuerdo, sino sobre la profanación de lo sagrado. Describía la condición de Nalin no como una enfermedad, sino como una señal, una herida abierta en el espíritu mismo de la tribu. La compasión de Kenai, a los ojos de Itzae, era una peligrosa insensatez, una rebelión contra el orden natural que invitaba a la sequía, al hambre y al fracaso en la caza. Él hábilmente transformó la tragedia personal de una mujer en una amenaza colectiva, envenenando el alma de su gente con el más potente de los venenos, el miedo a lo desconocido. Y el veneno funcionó. La atmósfera en la ranchería, antes tensa, ahora era hostil. Las familias del clan de Nalin se acurrucaban en sus tiendas, sintiendo el peso de la vergüenza y el peligro. Los guerreros de Kenai,
Antes leales sin cuestionar, ahora intercambiaban miradas inciertas, sus mentes divididas entre la admiración por su líder y el miedo primordial a los espíritus enojados. Se regañaba a los niños si sus juegos los llevaban cerca del arroyo, como si la propia tierra donde Kenai y Nalin se refugiaban estuviera contaminada. La ausencia de Kenai, su silencio, abrió un vacío de poder que Itzae llenaba con maestría, y a cada hora que pasaba, el guerrero legendario se convertía, en la mente de muchos, no en un protector, sino en el guardián de una maldición que amenazaba con devorarlos a todos. Las noticias de la creciente hostilidad en el campamento llegaron a Kenai a través de Tainá, que servía como sus ojos y oídos. Entendió entonces la profundidad del abismo que se abría ante él. La verdad de Nalin, por más conmovedora que fuera, era solo una historia, y contra el poder de un mito, contra el miedo ancestral a los espíritus, una historia no era suficiente. Itzae no estaba librando una batalla por la justicia, sino una guerra por el alma de la tribu, y sus armas eran la superstición y el pánico. Para luchar en ese terreno, la fuerza de Kenai como guerrero era inútil. Necesitaba una sabiduría más antigua, una voz que pudiera hablar el idioma de los espíritus y de la tierra. Una autoridad que pudiera reinterpretar las señales que Itzae usaba para envenenar a su gente. Y solo había una persona que poseía tal poder. Su decisión fue tomada al anochecer. Confió a Nalin al cuidado de Tainá, un acto que ahora sellaba el destino de su hermana junto al suyo. «Manténla a salvo hasta mi regreso», ordenó, su voz dejando claro que aquello era más que una petición. No caminó de regreso a la fogata del consejo para argumentar con la razón, sino que se dirigió hacia las colinas escarpadas, hacia las laderas de la sierra, donde a veces se podía ver el humo de una única y solitaria fogata. Era allí donde vivía la vieja curandera, una mujer que existía en los márgenes de la sociedad, consultada en tiempos de plagas y heridas desesperadas, pero evitada en tiempos de paz. Su viaje hacia ella, bajo el manto de estrellas, era más que una búsqueda de ayuda. Era una peregrinación, un reconocimiento de que las viejas leyes de los hombres no eran suficientes para curar las heridas del alma. La morada de la curandera no era más que un refugio de ramas y cuero, anidado contra la cara de un acantilado como si la propia montaña la acunara. El aire alrededor era denso con el olor a salvia quemándose y a decenas de hierbas secándose al sereno, cada una con un propósito, una cura o un veneno. La anciana estaba sentada afuera, con los ojos cerrados, como si lo estuviera esperando. Su piel era un mapa de arrugas, cada línea historia, y sus ojos, cuando se abrieron, no contenían sorpresa, solo un conocimiento profundo y cansado del mundo. Ante ella, Kenai, el líder imponente, sintió que su estatus de guerrero se desvanecía, dejándolo solo como un hombre en busca de respuestas, vulnerable bajo la mirada penetrante que parecía leer las cicatrices de su alma tan claramente como las que Nalin llevaba en la piel. Él habló, contando la historia no como un guerrero preocupado por alianzas, sino como un hombre confundido por una verdad que su corazón comenzaba a aceptar. La curandera escuchó en silencio, su mirada fija no en él, sino en la fogata crepitante. Cuando terminó, ella no habló de espíritus ni de maldiciones. «Me hablas de una tormenta», dijo ella, su voz como el roce de piedras lisas. «Pero solo describes el viento, no me muestras la tierra que azotó. Algunos árboles se quiebran con el viento fuerte, otros aprenden a inclinarse y, cuando la tormenta pasa, sus raíces son más profundas. Tráeme a la muchacha». La sabiduría no está en la historia de la herida, sino en la forma en que la carne aprendió a rehacerse sobre ella.
Su exigencia era absoluta, una invitación para que él viera más allá del miedo y viera la fuerza. Kenai regresó al arroyo bajo el velo de la noche y encontró a Nalin siendo velada por Tainá, ambas alertas a cualquier sonido. Explicar su plan era un riesgo, exigiendo de Nalin una confianza que no tenía derecho a pedir, pero que ella concedió. El viaje de regreso a las colinas fue un acto de fe silenciosa, un cortejo de tres almas marginadas moviéndose a través de la oscuridad, lejos de los ojos sentenciosos del campamento. Para Nalin, cada paso era una mezcla de terror y una chispa de esperanza. Para Kenai era la apuesta final, poniendo su futuro y el de ella en manos de la sabiduría ancestral de la montaña. Al llegar de nuevo a la morada de la curandera, la pequeña fogata parecía un faro en un mundo de oscuridad, el último refugio para la verdad que buscaban desesperadamente. La vieja curandera acogió a Nalin sin una palabra, guiándola cerca de la luz del fuego. Con dedos que parecían raíces de árbol, tocó las cicatrices. Su tacto no era de juicio, sino de lectura, como si la piel de Nalin fuera un texto sagrado. Machacó hojas de enebro en una piedra y el humo aromático se elevó, purificando el aire y, quizás, la propia percepción. Después de un largo silencio, finalmente habló, y sus palabras redefinieron la realidad. Esta no es la marca de un espíritu oscuro, declaró, su voz resonando con la autoridad de la propia tierra. Esta es la marca de la vida negándose a ser extinguida. La fiebre que la marcó fue solo la tierra limpiándose a sí misma. Lo que veo aquí no es impureza, es la fuerza de una montaña que sobrevivió al fuego y ahora permite que nuevas flores crezcan en sus grietas. Las palabras de la curandera cayeron sobre Kenai como una lluvia torrencial, lavando las últimas capas de duda y conflicto. Una claridad feroz se apoderó de él. El honor no estaba en seguir ciegamente las leyes del miedo, sino en tener el valor de ver la verdad. La curandera no le había dado solo una respuesta, le había dado un nuevo lenguaje, una manera de redefinir la fuerza, no como la ausencia de heridas, sino como la belleza resiliente de las cicatrices. Miró a Nalin, que parecía absorber las palabras como una planta sedienta, y la vio por primera vez sin las sombras del prejuicio de su tribu o de su propio pasado. Ya no veía a una víctima a ser protegida, sino a una igual, una mujer cuya fuerza silenciosa podía rivalizar con la de cualquier guerrero que conocía. Su deber ya no era una carga, sino una misión clara, hacer que su gente viera la misma luz que él veía ahora. La curandera entonces pasó a la acción, demostrando que la sabiduría debe ir acompañada del cuidado. Preparó una pasta verde de hojas de agave y arcilla del río, un bálsamo conocido por calmar la piel marcada por el tiempo y el sufrimiento. Mientras aplicaba la mezcla suavemente sobre las cicatrices de Nalin, hablaba de cómo la tierra ofrece un remedio para cada dolor, enseñando que la curación no borra la marca, sino que la integra a la historia del sobreviviente. Kenai observó el ritual, fascinado. Aquel gesto de cuidado era más poderoso que cualquier discurso. Comprendió que el verdadero liderazgo no se trataba de mandar a través de la fuerza, sino de curar las heridas de la comunidad, honrando la resiliencia de su gente y enseñándoles a encontrar poder donde antes solo veían vergüenza. El viaje de regreso al campamento se hizo bajo la luz grisácea que precede al amanecer, pero para el trío era como si el sol ya hubiera salido. La vacilación de Kenai se había transformado en una determinación afilada como obsidiana. Nalin, con el bálsamo de la curandera en su piel y la validación en su corazón, ya no caminaba como una condenada, sino con la postura de quien conocía su propio valor. Tainá los flanqueaba, su lealtad una, declaración silenciosa.
No regresaron sigilosamente a los márgenes del campamento, sino que marcharon directamente hacia la fogata central, donde pulsaba la vida de la tribu. Su aproximación deliberada envió ondas de choque por la ranchería. La gente salió de sus tiendas, sintiendo que la hora de la decisión, el momento que sellaría el destino de todos, finalmente había llegado. La rebelión silenciosa de Kenai estaba a punto de encontrar su voz. Itzae fue el primero en confrontarlos. Su rostro, una máscara de justa indignación. Traes la mancha de vuelta a nuestro medio, Kenai. Desafías a los espíritus y nos condenas a todos. Su voz resonó, incitando a la multitud. Pero antes de que el miedo pudiera encenderse, Kenai alzó la voz, no con ira, sino con una autoridad calmada e inquebrantable que sorprendió a todos. «Hablas de manchas y sombras, Itzae», comenzó Kenai, su mirada recorriendo a su gente. «Pero tus ojos están ciegos por el polvo del miedo. Ustedes buscan la pureza de la roca intacta, pero yo les digo que el verdadero honor, la verdadera fuerza, reside en el roble antiguo que ostenta las marcas de 100 tormentas, y aún así se mantiene en pie, ofreciendo su sombra a todos nosotros. Buscan una señal de los espíritus. Mírenla a ella. Ella es la señal de que la vida es más fuerte que la muerte». El discurso de Kenai cayó como una piedra en un lago en calma, y las ondas de su impacto tocaron a cada miembro de la tribu. Un silencio pesado se instaló, pero era un silencio diferente al anterior. No era de condena unánime, sino de profunda incertidumbre. En los rostros alrededor de la fogata, Kenai pudo ver la batalla que se libraba en sus corazones. Algunas miradas, especialmente las de las mujeres mayores que habían traído muchas vidas al mundo y visto mucho dolor, se suavizaron con una nueva comprensión. Otros, leales a Itzae y a las tradiciones rígidas, se endurecieron, viendo la reinterpretación de Kenai como una peligrosa herejía. Itzae, momentáneamente desarmado por la audacia de Kenai, recuperó la compostura, sus ojos prometiendo que, aunque la batalla de palabras estaba en un punto muerto, la guerra por el alma de la tribu estaba lejos de terminar. La comunidad estaba irrevocablemente dividida. Los días que siguieron estuvieron marcados por una paz tensa, más parecida a la calma que precede a una tormenta violenta. Kenai y Nalin vivían en un estado de exilio dentro de su propia comunidad. Nadie se atrevía a hablar abiertamente en su contra, pero también pocos se atrevían a ofrecer apoyo. Itzae había instruido a sus seguidores que los ignoraran, que los trataran como fantasmas, con la esperanza de que el aislamiento los quebrara. Sin embargo, el efecto fue el opuesto. En ese vacío social, forzados a depender solo el uno del otro y de la lealtad inquebrantable de Tainá, Kenai y Nalin forjaron un vínculo más fuerte de lo que cualquier ceremonia de matrimonio podría crear. Sus conversaciones eran pocas, pero sus silencios estaban llenos de un entendimiento mutuo. Él aprendía sobre la gentileza detrás de la resiliencia de ella. Ella veía la vulnerabilidad detrás de la fuerza de él. El respeto se transformaba en afecto, una flor improbable naciendo en el suelo de la adversidad. En ese mundo aislado que crearon, la rutina se convirtió en su santuario. Kenai, que solo conocía las artes de la caza y de la guerra, se encontró enseñando a Nalin a leer los rastros de los animales, no para la matanza, sino para la observación. A cambio, Nalin, cuya historia había sido marcada por la pérdida, le mostró cómo encontrar las flores más resistentes del desierto, enseñándole sus nombres y usos, pequeñas lecciones de belleza y tenacidad. Cierta tarde, mientras ella remendaba una de sus túnicas de cuero, notó un corte antiguo en la mano de él y, sin pedir permiso, lo limpió con hojas de salvia y lo cubrió con una tira de tela suave. Ese toque, desprovisto de cualquier ceremonia, pero cargado de un cuidado,
genuino, atravesó las defensas de Kenai de una forma que ninguna arma jamás consiguió. Se dio cuenta de que la paz que tanto había buscado no era un lugar, sino un sentimiento. Fue la tierra la que dio la primera advertencia. El cielo, generalmente de un azul límpido e implacable, comenzó a adquirir una tonalidad amarillenta y enfermiza en el horizonte. El viento, antes una brisa refrescante en las tardes cálidas, cambió de humor, volviéndose sibilante y cargado de una electricidad que erizaba la piel y dejaba a los caballos inquietos en los corrales. Los pájaros del desierto silenciaron, buscando refugio. Los ancianos que aún mantenían la sabiduría antigua miraron al cielo con aprensión, reconociendo las señales inconfundibles de una gran tormenta de arena formándose en las llanuras. Para una tribu que vivía en comunión con la naturaleza, aquello no era solo un fenómeno meteorológico, era un mensaje, un presagio, y en el campamento dividido, cada bando estaba listo para interpretar ese mensaje a su favor, como la voz de los propios espíritus finalmente eligiendo un lado. En el momento en que la primera muralla de polvo se tragó el sol, Itzae surgió en medio del caos creciente, posicionándose contra el viento aullante como un profeta sombrío. El cielo habla y ustedes todavía se niegan a escuchar. Su voz era un trueno, luchando por ser oída por encima de la furia de la naturaleza. Los espíritus de la montaña nos escupen la tierra en la cara, nos sofocan con su furia, porque albergamos entre nosotros la mancha, la deshonra, nos castigan por la debilidad de un guerrero que olvidó su deber. Señaló con un dedo tembloroso en dirección a la tienda de Kenai, su rostro una máscara de fervor fanático. No habrá lluvia, no habrá casa, no habrá paz, hasta que la impureza sea limpiada. La tierra clama por purificación. Los espíritus exigen un sacrificio. Sus palabras, arrastradas por la tormenta, fueron la chispa que encendió el barril de pólvora del miedo. La razón fue sofocada por la arena que ahora azotaba el campamento. En la creciente oscuridad del mediodía, los rostros de los vecinos se convirtieron en máscaras anónimas de pánico. La duda que algunos sentían fue barrida por la necesidad primordial de encontrar un culpable, de realizar un acto que pudiera, de alguna manera, apaciguar la ira aterradora del mundo alrededor. El murmullo se transformó en un rugido, un consenso nacido del terror. Movidos por una fuerza colectiva y ciega, los guerreros, antes seguidores de Kenai, tomaron sus lanzas no para defender, sino para expulsar. La multitud, con Itzae al frente, comenzó a marchar contra el viento, una ola humana de miedo y furia, dirigiéndose hacia el único objetivo que su mente aterrorizada lograba ver. La multitud llegó como una avalancha, sus antorchas apenas perforando la espesa cortina de arena. Kenai salió para enfrentarlos, un pilar solitario contra la marea de furia. Se plantó frente a la entrada de su refugio, protegiendo a Nalin, que estaba justo detrás de él, con su propio cuerpo. «¡Deténganse!», gritó, pero su voz fue engullida por el rugido del viento. Podía ver los rostros de hombres con los que había cazado, con los que había luchado codo a codo, ahora contorsionados en máscaras de miedo y odio. Itzae dio un paso al frente, sus ojos brillando con un triunfo febril. «Quítate de en medio, Kenai. Tu lucha no es con nosotros, sino con la voluntad de los espíritus. Entrégala, y quizás la montaña nos perdone». Los guerreros más cercanos avanzaron, sus lanzas apuntadas no para matar, sino para someter, para arrastrar a Nalin a la tormenta. En ese instante, con las puntas de las lanzas a centímetros de su pecho, Kenai hizo algo que ninguno de ellos podría haber previsto. No levantó su cuchillo, no preparó su arco. En cambio, con un grito gutural que era pura agonía, agarró el frente de su propia túnica de cuero y la rasgó. El sonido de la tela partiéndose fue agudo, cortante y por un momento más fuerte que el propio viento.
En medio de su pecho, expuesta a la tormenta y a los ojos de todos, había una cicatriz antigua y retorcida, la marca dejada por la misma cuchilla que le había quitado la vida a su esposa e hijo años atrás. La multitud se detuvo, los guerreros dudaron, sus armas congeladas en el aire. El ataque esperado no llegó. En su lugar había solo un impactante acto de autoexposición, una vulnerabilidad tan profunda e inesperada que desarmó la propia violencia. ¿Ustedes buscan la impureza? La voz de Kenai tembló, no de debilidad, sino de un dolor largamente reprimido que finalmente encontraba una salida. Presionó la mano sobre su propia cicatriz. Está aquí, todos los días. Cargo con la ceniza de mi primera fogata, cargo con el silencio de mi primera casa, cargo con la vergüenza de haber respirado cuando mi familia ya no pudo. Ustedes la acusan por sus marcas visibles, mientras yo escondí las mías en el fondo de mi alma. La impureza de ella es el valor de haber sobrevivido a una tormenta. La mía es el tormento de haber sobrevivido a la mía. Si la expulsan por sus cicatrices, entonces por honor deben expulsarme también, pues el alma de ella es más limpia de lo que la mía jamás será. Su mirada se encontró con la de cada guerrero que un día lo siguió. ¿Cuál de nosotros no carga una marca? Los desafió, su voz ganando ahora la fuerza de un líder renacido. La marca de un hambre, de una pérdida, de una batalla. Itzae les ofrece la fuerza frágil de la piedra que nunca ha sido tocada, que se rompe con el primer golpe. Yo les ofrezco la fuerza del árbol que se inclina ante el viento, del río que rodea el obstáculo, de nuestra propia gente que sobrevive en esta tierra dura no porque seamos puros, sino porque somos resistentes. La verdadera fuerza de una nación no está en su ausencia de heridas, sino en la forma en que cuidamos a nuestros heridos. El honor no es esconder nuestras cicatrices, sino reconocer la fuerza en aquellos que tuvieron el valor de sobrevivir a las suyas. La confesión de Kenai flotó en el vendaval, una verdad tan desnuda y poderosa que la propia tormenta pareció inclinarse ante ella. El aullido del viento disminuyó a un gemido, y la arena que azotaba comenzó a asentarse, revelando los rostros atónitos de la tribu. Las lanzas, antes firmes, fueron bajadas lentamente, el ruido de sus puntas tocando el suelo sonando como sentencias de rendición. Los hombres miraban sus propias manos, los rostros de sus vecinos, y ya no veían la amenaza de una maldición, sino el reflejo de sus propias luchas silenciosas. Itzae permaneció solo en medio del círculo que se abría, su retórica de miedo reducida a cenizas por la hoguera de la verdad humana de Kenai. No había sido derrotado por un guerrero más fuerte, sino por una idea más profunda que ahora echaba raíces en el corazón de su gente. El silencio fue roto por una matriarca anciana, una mujer cuyos ojos habían presenciado el nacimiento y la muerte de 3 generaciones. Caminó lentamente a través del espacio que separaba a la multitud de la pareja, y al llegar a Nalin extendió una mano arrugada, no para expulsar, sino para tocar suavemente las marcas en su brazo. «Sobreviviente», susurró la anciana, y la palabra fue cargada de un profundo respeto. Aquel gesto simple fue el permiso que todos necesitaban. Otra mujer se adelantó, ofreciendo un vaso de agua. Un guerrero, que antes lideraba a la turba, inclinó la cabeza ante Kenai. Una disculpa muda. La alianza ya no sería sellada por un contrato, sino cimentada por la compasión, por la aceptación de que la fuerza de una tribu se mide por la forma en que abraza sus partes rotas. En los días que siguieron, la tormenta de arena dio paso a una lluvia suave que lavó la tierra, sellando la paz no solo entre los clanes, sino dentro de los corazones de los hombres y mujeres. La ceremonia de unión de Kenai y Nalin se rehizo, pero esta vez no había velos para esconder rostros ni mantos para cubrir verdades. Fue una celebración simple alrededor de la fogata central,
donde la comida se compartió libremente y las historias se contaron con honestidad. Su unión se convirtió en el nuevo símbolo de la alianza, un testimonio vivo de que la verdadera fuerza no residía en negar las debilidades, sino en abrazarlas. El matrimonio, que había nacido como un frágil acuerdo político para evitar la guerra, floreció en un amor profundo, respetado por todos como la fundación de una nueva era de comprensión para su pueblo. Los años pasaron como las estaciones en el desierto, cada uno dejando su marca. Kenai lideró a su gente con una sabiduría que equilibraba la fuerza del guerrero con la compasión del sobreviviente. Se convirtió en un jefe que juzgaba menos y escuchaba más, siempre consciente de las batallas invisibles libradas detrás de los ojos de cada persona. Nalin, por su parte, encontró su lugar en el corazón de la tribu, no como la esposa del jefe, sino como la guardiana de las historias. Sentada junto al fuego, con los niños a sus pies, contaba relatos no de grandes cacerías o batallas, sino de resiliencia, de perdón y de la belleza imperfecta de las cosas que se habían roto y se habían vuelto más fuertes. Sus cicatrices, antes motivo de vergüenza, se convirtieron en un mapa de esperanza, probando que el final de una historia era a menudo el comienzo de otra aún más grandiosa. En sus años dorados, Kenai solía sentarse en silencio, observando la vida de la tribu que había ayudado a sanar. Veía a jóvenes guerreros tratando a los mayores con una nueva reverencia y veía a niños escuchando atentamente las historias de Nalin, aprendiendo que la compasión era un arma más poderosa que cualquier lanza. Veía la alianza, antes frágil, ahora inquebrantable, un tejido social remendado con los hilos dorados de la empatía. En esos momentos, entendía que su mayor batalla no la había librado contra soldados mexicanos o clanes rivales, sino contra la más antigua y temible de las fuerzas, el miedo a lo que es diferente, y su mayor victoria no estaba grabada en un tótem de guerra, sino en la risa de su gente, un pueblo que había aprendido a ver la belleza y la fuerza que residen en las cicatrices, la verdadera alma de su nación. La historia de Kenai y Nalin nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos, y que el verdadero honor no está en la perfección, sino en el valor de mostrar nuestras heridas y ayudar a otros a sanar las suyas. Ellos nos recuerdan que dentro de cada cicatriz hay una historia de supervivencia y que las comunidades más fuertes son aquellas construidas sobre el cimiento de la empatía. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias que celebran el poder del espíritu humano y comparte este video para que la lección de que hay fuerza en la vulnerabilidad pueda llegar a todos los que necesitan escucharla.